faith in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. 87, el juicio. Tercer punto de vista. Al día siguiente, la población en general fue convocada de nuevo ante el gran podio. Sin embargo, esta vez no fue para escuchar otro discurso. No, el motivo de esta asamblea era mucho más serio. Era un día de juicio. Emilia volvió a subir al podio, pero a diferencia del día anterior, cuando estuvo sola, hoy la acompañaban Zero y Reina. Un escuadrón de soldados los flanqueaba, y entre ellos había varios individuos atados, claramente nobles, como lo evidenciaban sus vestimentas y su aire de arrogancia, ahora convertido en vergüenza. La multitud comenzó a murmurar entre sí, sin saber qué estaba sucediendo exactamente. La escena que se desarrollaba ante ellos era diferente a todo lo que habían presenciado antes. Tras el largo discurso de Emilia del día anterior, quienes no habían asistido notaron algo igualmente sorprendente. Se vio a guardias escoltando abiertamente a grupos de esclavos por las calles. Técnicamente, la esclavitud no estaba completamente prohibida en el reino de Lúnica. Ciertas formas de esclavitud seguían siendo legales bajo ciertas condiciones, como los esclavos de guerra capturados durante conflictos y los esclavos por deudas sujetos a la ley. Sin embargo, la esclavización aleatoria o privada de individuos, especialmente de semihumanos, era estrictamente ilegal, aunque la ley se ignorara con frecuencia. Durante años, la existencia de esclavos semihumanos había sido un secreto a voces. Todos lo sabían, pero nadie actuaba al respecto. Mientras la esclavitud se mantuviera discreta y no perturbara la vida pública, la mayoría prefería hacer la vista gorda. Después de todo, la nobleza siempre había usado su poder para manipular las reglas a su favor, y el odio contra los semihumanos corría entre la gente común. Por eso, al ver una exhibición tan audaz, esclavos siendo escoltados abiertamente y aparentemente liberados, hubo una ola de pánico entre los ciudadanos. No sabían si se trataba de una nueva orden, una rebelión o alguna forma de noble retribución. Sin embargo, a medida que se difundía más información, se hizo evidente que los esclavos no estaban siendo exhibidos, sino rescatados. Una sensación colectiva de sorpresa y alivio se apoderó de todo. Los ciudadanos que habían regresado del discurso de Emilia compartieron lo aprendido con los demás, y poco a poco, la confusión dio paso a la curiosidad y un optimismo cauteloso. De repente, Reina dio un paso al frente, con la voz amplificada por los cristales mágicos de audio diseñados para transmitir el sonido por toda la gran plaza. Silencio. Ahora se encuentran ante el señor de esta tierra, el mismísimo Marqués Zero. Declaró con autoridad. Al instante, el murmullo se apagó. Un silencio denso se apoderó de la multitud. Zero dio un paso al frente, con expresión serena pero autoritaria. Su voz resonó por toda la plaza al dirigirse a la multitud. Buenos días a todos. Soy Zero, el recién nombrado señor de esta ciudad y sus territorios circundantes. Recibí noticias del discurso de Lady Emilia de ayer y debo decir que estoy impresionado por la buena acogida que han tenido. Su disposición a aceptar su liderazgo y a considerar seriamente sus políticas no solo es admirable, sino una muestra de la madurez y la unidad de esta comunidad. Apoyo plenamente todas las políticas que Lady Emilia ha introducido. Las apoyo no solo de nombre, sino en principio. Las reformas educativas, los cambios económicos, la reestructuración de los derechos sobre la tierra. Todos estos son pasos hacia un futuro mejor para todos, sin importar nuestra ascendencia, raza o clase. Les animo encarecidamente a todos a inscribir a sus hijos en los programas educativos que se están implementando. Estas escuelas no solo enseñarán a leer y aritmética, sino también ética, gobernanza e historia, conocimientos que empoderarán a la próxima generación. También los insto a cooperar con las reformas agrícolas que pronto se implementarán en toda la región. Estos cambios buscan aumentar la productividad y reducir la carga de trabajo de los agricultores, a la vez que garantizan la seguridad alimentaria de toda la ciudad. Entonces, Zero hizo una pausa y respiró hondo. El ambiente cambió. Su mirada se volvió más aguda, más concentrada, y su tono se tornó serio. Ahora, continuó, abordemos la razón principal por la que se han reunido aquí hoy. Si alguno de ustedes aún no lo sabe, los individuos aquí esposados no son simples delincuentes ni ladronzuelos. Son nobles, aquellos a quienes se les asignó gobernar no solo esta ciudad, sino también los territorios que la rodean. Señaló a las figuras encadenadas. Parecían desaliñadas, despojadas de su dignidad habitual.
Sus ropas, antaño suntuosas, ahora estaban arrugadas y rasgadas. Algunos agachaban la cabeza, avergonzados. Otros miraban desafiantes a la multitud. Debes estarte preguntando, dijo Zero, ¿por qué aparecen así, deshonrados y encadenados? La respuesta es sencilla. Han sido declarados culpables de malversar fondos que debían ser entregados al Tesoro Real y al antiguo señor de esta región, Rosual. Un grito colectivo resonó entre la multitud. La gente se miró con asombro, incredulidad y absoluta confusión. Por unos instantes, solo hubo silencio y ojos desorbitados. ¿Cómo pudo pasar esto? Pensaron algunos. ¿Los nobles? ¿Robando al reino? Susurraban otros. Zero continuó. Sí, es cierto. Durante años, estos individuos han desviado fondos reales, recursos que podrían haberse utilizado para mejorar sus vidas, construir infraestructura, brindar seguridad y apoyar la educación. En cambio, llenaron sus propias arcas mientras fingían servir fielmente al reino. Ya no están por encima de la ley, dijo con firmeza, y a partir de hoy, ese principio se mantendrá en todo el país. La multitud permaneció en silencio, sus expresiones fueron transformándose lentamente de la incredulidad a la indignación y, finalmente, a la aprobación silenciosa. Tal vez, las cosas realmente van a cambiar, pensó alguien entre la multitud, mientras murmullos de esperanza comenzaban a reemplazar el miedo anterior. ¿Sus señores, realmente eran capaces de hacer algo así? Para la gente común presente en la plaza, ese pensamiento resonó en la mente de muchos. A pesar de vivir bajo un sistema injusto durante generaciones, donde los nobles vivían con lujos mientras los campesinos apenas sobrevivían, la gente aún conservaba un atisbo de fe en sus señores. No era necesariamente confianza ni admiración. Era más bien un hábito, una aceptación. Una forma de supervivencia. ¿Qué otra cosa podían hacer? No podemos oponernos a ellos, pensaron muchos a lo largo de los años. No era resignación, sino miedo disfrazado de realismo. Los nobles lo controlaban todo. Poseían tierras, ejércitos, influencia política y, sobre todo, conexiones. Muchos de ellos estaban vinculados a poderosos magos. Tenían caballeros privados a su disposición. Y si la situación se agravaba, bastaba un solo mensaje para convocar a la Guardia Real o a las fuerzas de élite del reino y aplastar cualquier atisbo de rebelión. Incluso si los campesinos sabían que estaban siendo explotados, no tenían los medios, ni el coraje para levantarse. Mientras los nobles les dejasen lo justo para sobrevivir, el dinero justo para comer y la estabilidad justa para evitar el caos, el pueblo toleraría impuestos elevados y políticas severas. No vivían cómodamente, en absoluto. Pero podían vivir. Y eso parecía suficiente, hasta ahora. Pero lo que estaban presenciando hoy los nobles encadenados, expuestos como criminales, estaba destrozando esa frágil ilusión. Cometes un grave error al insultarnos así. Libéranos de una vez, inmundicia. Bramó un noble con furia apenas contenida, lanzando dagas a Zero con la mirada. ¿Sí? ¿Entiendes siquiera con quién estás tratando? Tenemos contactos, docenas de ellos. La Guardia Real llamará a tu puerta, y te pondrán la cabeza patas arriba en cuanto pierdas su favor. Gritó otro, con la cara roja de rabia. Había 5 nobles encadenados y alineados. 4 hombres, cada uno vestido con lo que solían ser ropas impecables, ahora rotas y manchadas, y una mujer de cabello rubio y fríos ojos azules. Incluso ahora, intentaba mantener la compostura y la nobleza, pero la tensión en su mandíbula y el sudor en su frente delataban su miedo. Pero para Subaru, todo era igual. No los veía como figuras poderosas, sino como plagas, como monos enjaulados haciendo berrinches. Su estatus ya no significaba nada para él. Sé que derrocar a la clase dirigente local de golpe causará inestabilidad, pensó Subaru. Habrá un vacío de poder, sin duda. Pero no importa. Tengo tiempo. Y lo que es más importante, tengo a Rosual. Rosual, el extravagante mago y antiguo señor, ahora despojado de su libertad y atado por deudas y contratos, era en realidad la mano de obra gratuita de Subaru. Un esclavo mágico con siglos de conocimiento, perfecto para cubrir la brecha hasta que se pudiera instaurar un nuevo liderazgo. Dando un paso al frente, Subaru levantó la mano y habló con claridad para que todos lo oyeran. Ahora, le pediré a mi caballero, Lady Reina, que use su protección divina de extracción de la verdad. Estos nobles confesarán sus crímenes públicamente, delante de todos ustedes. La multitud estalló en vítores. La gente ansiaba respuestas, la verdad.
Si supieran qué son las palomitas, la mitad del público las habría estado masticando mientras la otra mitad bebía refresco, con los ojos abiertos de par en par por la anticipación. Reina asintió solemnemente. Se giró hacia el primer noble, un hombre mayor de rostro afilado y ojos hundidos. Sir Bastón, dijo, cuéntenoslo todo. Todos y cada uno de los crímenes que ha cometido. Reina había obtenido la protección divina el día anterior, después de que Subaru dejara claro que los nobles no podrían eludir su responsabilidad mediante el silencio o astutas maniobras legales. Su poder exigía la verdad a quienes no la deseaban, y Bastón fue el primero en reconocerla. El hombre forcejeó un momento, intentando apretar la mandíbula, para que sus labios no se movieran. Pero fue inútil. La magia lo obligaba a hablar como una maldición. Yo he malversado más de 350 monedas reales de oro en los últimos 10 años, comenzó Bastón con voz temblorosa. He traficado con 34 semihumanos como esclavos, y 17 humanos también. Yo. Su voz se quebró, pero no pudo detenerse. He cometido violaciones, actos terribles, contra 7 mujeres. Las he violado, las he golpeado hasta que sangraron, hasta que murieron, hasta que me sentí satisfecho. Una de ellas era una niña, de no más de 12 años. Después de violarla y dar rienda suelta a mi lujuria, la abandoné en el bosque. Después, la plaza se llenó de asombro. Las expresiones en los rostros de los habitantes pasaron de la confusión al asco y finalmente a la ira absoluta. La energía de la multitud cambió como una tormenta en el mar. Un anciano cerca del frente tembló al oír las palabras. Apretó los puños. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de lágrimas, sino de furia. Entonces, sin previo aviso, cogió una piedra y se la lanzó a Bastón. Fuiste tú, ¿verdad? Me dijeron que a mi Mary la secuestraron unas bestias. Bestias. Pero la violaste. Pobre hija mía. Ojalá fuera cierto. Que se la llevaran unas bestias. Que al menos muriera rápido. Pero tú, monstruo, ¿qué hizo para merecer eso? La piedra golpeó a Bastón en la sien. La sangre le corrió por la cara. Entonces otra piedra voló. Y otra. La multitud, abrumada por el dolor y la rabia, estalló. Llovieron piedras sobre los nobles encadenados. Se oyeron gritos, no de dolor, sino de ira. Los nobles intentaron protegerse, olvidando su dignidad. Sangraron, con sus cuerpos magullados y destrozados bajo la lluvia de justicia impartida por el mismo pueblo al que una vez oprimieron. Finalmente, Reina levantó la mano. Basta. Gritó con voz resonante y autoritaria. La multitud dudó, pero luego cedió. Pero su odio se había desatado y el ambiente seguía siendo denso. Los nobles restantes permanecieron en silencio, demasiado aterrorizados para hablar, aunque no tenían otra opción. Uno a uno, Reina los interrogó, y uno a uno, sus crímenes salieron a la luz como la suciedad de una alcantarilla rota. A lo lejos, nobles menores y funcionarios del gobierno observaban horrorizados. Muchos de ellos no habían cometido atrocidades del mismo nivel, pero el miedo los invadía a todos. El sudor les corría por la cara y les temblaban las piernas. ¿Seremos los siguientes?, se preguntaban. ¿Será este el fin para todos? Tras emitirse todas las confesiones y exponerse los crímenes sin lugar a dudas, Subaru pronunció su veredicto. Los 5 son culpables, declaró. Su sentencia es la muerte en la horca. La decisión provocó otra oleada de vítores entre la multitud. La gente nunca había visto una justicia tan justa. Fue crudo, fue real, y les dio la esperanza de que, tal vez, esta vez, el cambio no fuera solo una promesa. Pero Subaru sabía la verdad. Probablemente acabo de infringir al menos 10 leyes oficiales del Lugunica con esto, reflexionó mientras observaba los cuerpos que se llevaban para su ejecución. Los nobles tienen derecho a juicios formales, procedimientos legales, derechos. Lo que acabo de hacer, va en contra de todo eso, y aún así, no le importaba. Si mi autoridad actual no me permite limpiar esta podredumbre y otros intentan intervenir y detenerme, bueno, tengo un plan B, una revolución. ¿Quién carajo puede desafiarme a estas alturas?, pensó Subaru. Tenía a Reina, una caballero de fuerza aterradora y lealtad inquebrantable. Podía resucitar a las brujas de antaño a voluntad, liberar 6 espíritus ancestrales ligados a él mediante pactos olvidados, y, por si fuera poco, poseía la autoridad de la lujuria. El poder más roto y absurdo que cualquiera pudiera imaginar. Con él, podía acabar con la vida de cualquiera, excepto de Reina y Satella. El mundo aún no lo sabía. Pero Subaru ya no seguiría sus reglas. 88, Carnero 2, 0, N/A.
A través del tiempo y el espacio, mi existencia es verdaderamente sublime, solo yo soy el autor. El punto de vista de Subaru. Ha pasado un mes desde el primer discurso oficial de Emilia, y tengo que decir que muchas cosas han cambiado durante ese tiempo. Ha sido un período increíblemente productivo y, aunque para la mayoría de las personas el ritmo puede parecer abrumador, para mí fue simplemente otro mes de hacer cosas. Para empezar, me quedé en esa ciudad unas 2 semanas después del discurso de Emilia. Durante ese tiempo, me dediqué principalmente a renovar su primitiva infraestructura de riego. Los canales de riego en uso eran obsoletos e ineficientes. Sinceramente, solo estaban unos pasos por delante cavando zanjas y esperando que lloviera. Rediseñé el trazado y construí una red de canales más avanzada, lo que permitió una mejor regulación del flujo de agua y mejoró significativamente la hidratación de los cultivos. También desarrollé e instalé sistemas de distribución de agua más efectivos, que garantizaron una cobertura consistente en zonas agrícolas más grandes. Curiosamente tenían molinos de viento, pero llamarlos funcionales sería generoso. Su diseño no había sido tocado ni revisado desde la introducción original por nadie menos que el legendario Osin de Kararagi. Desafortunadamente para ellos, ese supuesto innovador que probablemente era un buen comerciante en el mejor de los casos, no tenía la menor idea de los avances mecánicos. Ahora, no es más que fertilizante que alimenta los mismos cultivos, que probablemente no podría mejorar ni aunque su vida dependiera de ello. En serio, el hombre puede haber sido venerado como una especie de héroe o fundador, pero si ese es el alcance de su legado técnico, no estoy impresionado. Bueno, dado que el llamado Gran Osin, un paragalizador y seca y sin ningún sentido de innovación, no logró mejorar el diseño, no tuve más opción que intervenir y actualizarlo yo mismo. Con mi experiencia previa como ingeniero mecánico en mi vida anterior, las mejoras llegaron de forma natural. Súmale a eso mis habilidades absurdamente poderosas, como 64 manos completamente flexibles que pueden realizar múltiples tareas con precisión divina, un cerebro a nivel de mini supercomputadora capaz de manejar cálculos y logística en tiempo real, habilidades psíquicas, sensibilidad mágica y un sentido del aura tan agudo que puede detectar un ratón parpadeando a 1 milla de distancia, y tendrás una receta para milagros en ingeniería. Cuando básicamente eres una instalación de investigación y un equipo de construcción de una sola persona, cosas que normalmente llevan años se convierten en un proyecto de fin de semana. Gracias a las mejoras, mis molinos de viento ahora pueden bombear agua mucho más lejos y con mayor eficiencia. Ya he hecho planes para implementarlos en todos los territorios bajo mi control, así como en una parte significativa de la tierra de Roswell a lo largo del próximo año. El siguiente tema fue la agricultura. Introduje el sistema de rotación de 4 cultivos en mis tierras. Usando mis habilidades psíquicas para hacer más fácil explicar el concepto a los agricultores quienes, para su crédito, estaban ansiosos por aprender. Una vez que los beneficios se hicieron evidentes, logré obtener un cumplimiento total dentro de mi territorio. 1/3 del territorio de Roswell también lo ha adoptado. Los beneficios del sistema ya se están haciendo visibles, y solo hará falta una temporada de cosecha para que el aumento del rendimiento acalle a todos los escépticos. Mientras experimentaba con mi magia en mi tiempo libre, también logré un control increíble. Suele decirse, el trabajo duro vence al talento. Bueno, esa gente debería enjuagarse los ojos con lejía y ver el mundo con claridad. Déjame preguntarte esto. ¿Qué pasa cuando tienes talento y una capacidad inhumana para el trabajo duro? Intenta combinar 1024x de velocidad de aprendizaje, 1024x de precisión, 1024x de control mágico y 1024x de afinidad elemental. Y luego añade varias mejoras mentales, mágicas y físicas. Lo que a la mayoría le toma una década, a mí me toma un solo día. Sin competencia. Dicen que el trabajo duro supera al talento porque es una mentira reconfortante. En realidad, el trabajo duro puede superar al talento, pero solo en circunstancias específicas. El chico talentoso tiene que ser perezoso y complaciente, mientras que el que trabaja duro necesita ser implacable, casi autodestructivo en su esfuerzo. Sin ese desequilibrio extremo, el talento siempre gana. ¿Y si el talentoso se esfuerza? Pues buena suerte, necesitarás una armadura de trama de rango X y una suerte que roza la intervención divina. Siguiendo adelante, también me tomé un tiempo para desarrollar el fertilizante NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, la santísima trinidad de la nutrición de las plantas.
Extraje nitrógeno directamente del aire usando magia de viento, mientras que el fósforo y el potasio se obtuvieron de cenizas y depósitos minerales naturalmente ricos que había explorado previamente. Jaja, alabado sea el recuerdos del mundo de Echidna y su magia de teletransportación que hace que todo sea fácil de explorar y conseguir. Con este nuevo fertilizante, espero obtener al menos 3 o 4 veces el rendimiento del cultivo por hectárea. El aumento habría sido aún mayor si hubiera tenido acceso a semillas genéticamente mejoradas. Lamentablemente, mis conocimientos en biotecnología son mínimos y, francamente, no tengo ganas de gastar recursos en empezar esa investigación desde cero ahora mismo. Así que, por el momento, dejaré de lado esa idea. Aún así, un rendimiento de 3 a 4 veces es más que satisfactorio. Combinado con la rotación de 4 cultivos, es prácticamente una trampa. En lo que respecta a los impuestos, me quedaré con el pago del 25% estándar al Tesoro Real, calculado en base a lo que habría producido el antiguo e ineficiente sistema y, dado que en realidad pagaré más que los lords anteriores que solían malversar el dinero, pareceré generoso. De esa manera, paso desapercibido, incluso si asumo que he aumentado la producción de mis cultivos este año, aunque cuánto, no lo sabrán. Me quedaré con el excedente masivo, que, a diferencia de los nobles corruptos anteriores, tengo la intención de utilizar adecuadamente. Si esos nobles codiciosos pueden mantener sus sucios ojos alejados de mi creciente prosperidad, entonces genial. Si no, estoy completamente preparado para iniciar otra guerra civil. Tengo la infraestructura, la estrategia y la potencia mágica y psíquica para ganarla. El dinero excedente se invertirá en mi empresa privada y se utilizará para mejorar la infraestructura en mis territorios. Mis prioridades incluyen la construcción de carreteras, sistemas de agua y escuelas. La educación es una de las áreas principales en las que me estoy centrando. A diferencia de Kararaji, donde Osin introdujo algunos sistemas escolares primitivos, Lugúnica no tiene nada comparable. Sus escuelas apenas arañan la superficie, enseñando solo lo básico, y eso es ser generoso. No se puede construir un futuro con una fuerza laboral que ni siquiera sabe leer un título de propiedad o calcular tasas de interés. Planeo reformar completamente la estructura educativa. Mi idea es construir un sistema escolar real desde cero, no solo una formación básica en alfabetización y aritmética. Escuelas reales, para todos los niños, con clases estructuradas y un currículo integral. La tarea será parte de ello, pero me estoy saltando intencionalmente toda la cultura de los exámenes. No quiero que los niños persigan calificaciones ni memoricen respuestas. Necesitan comprender lo que están aprendiendo. Después de algunos años de educación básica, los estudiantes podrán seguir el camino que más les convenga. Si quieren continuar sus estudios, pueden hacerlo. Si quieren dedicarse a la agricultura, al comercio, a la artesanía o a algo totalmente diferente, habrá clases especializadas y caminos vocacionales para guiarlos. El objetivo no es formar eruditos ni élites. Es construir una sociedad donde incluso un agricultor sepa por qué funciona la rotación de cultivos y un comerciante comprenda las cadenas de suministro. Este era el tipo de sistema educativo que había imaginado y, si todo sigue marchando bien, debería estar plenamente funcional y generalizado en los próximos 3 años. Dejé escapar un largo suspiro, de esos que se te escapan del cuerpo tras horas de esfuerzo mental ininterrumpido. Eché un vistazo a la pila de papeles y documentos que había en mi escritorio. Informes, datos logísticos, planes agrícolas, planos escolares, evaluaciones de territorios, todos revisados y firmados. Por fin terminé mi jornada laboral. Me recosté en la silla y me permití unos merecidos minutos de descanso. Fue uno de esos pequeños lujos que resultaron más gratificantes que cualquier festín. Incliné la cabeza hacia atrás y cerré los ojos un instante. Ese instante, por supuesto, fue interrumpido de inmediato por el sonido de alguien llamando a la puerta. «Señor Zero, ¿puedo entrar?», dijo una voz familiar, tranquila, ligeramente formal e innegablemente cortante. Era Ram, la sirvienta Oni de cabello rosado. Sí, respondí sin levantar la vista. La puerta se abrió con un crujido y ella entró sosteniendo una bandeja equilibrada expertamente en sus manos. En la bandeja, vi un ordenado arreglo de frutas. 2 plátanos, 2 manzanas, un racimo de uvas y una naranja solitaria colocada perfectamente en el centro. Sinceramente parecía más una bandeja de ofrendas que una bandeja de aperitivos. Se adelantó y lo depositó con cuidado sobre mi escritorio antes de enderezarse e inclinarse levemente. «Es su cena de media tarde», dijo con su habitual discreción profesional.
Me incorporé en la silla, frotándome la nuca antes de extender la mano y coger uno de los plátanos. No tenía mucha hambre, solo me apetecía un bocado ligero para despejarme. Sosteniendo el plátano en una mano, saludé perezosamente el resto de la bandeja. Solo tomaré un plátano. Puedes guardar el resto, comértelo tú o dárselo a alguien más. Tú decides. Parpadeó un segundo, visiblemente confundida por lo que había dicho. Entonces, como si se encendiera un interruptor, sus ojos se iluminaron al comprender. Señor Zero, ¿se refiere a Nanga? Corrigió ella con cara seria. Casi me atraganto con el trozo de plátano que estaba masticando. Si no hubiera empezado a tragar, probablemente lo habría escupido por todo el escritorio. Disculpe. ¿Qué acaba de decir? Arqueé una ceja con fuerza mientras la miraba fijamente. Ni siquiera se inmutó. De hecho, empezó a reírse. Riéndose. Ram riéndose, y de mí, nada menos. Mi reacción repentina la hizo claramente divertida, y me di cuenta de que estaba saboreando cada detalle. ¿Qué clase de nombre es ese? Exclamé, genuinamente desconcertado. ¿Anana? ¿En serio? ¿Qué demonios fuma la gente en este mundo? Todavía sonriendo, Ram inclinó la cabeza ligeramente, levantó una ceja y su tono era ligero y lleno de fingida curiosidad. Señor Zero, ¿está seguro de que no son las personas de su mundo las que han alargado innecesariamente la palabra? Genial, ahora me está dando la vuelta. Clásico de Ram. Para ser justos, Ram había estado mucho más abierto y relajado conmigo últimamente. Aunque todavía conservaba su sarcasmo característico y su lengua afilada, ya no parecía maliciosa. Ella ya no intentaba insultarme solo por existir, y hacía tiempo que no me llamaba con ningún apodo degradante. En cambio, sus comentarios tenían un humor seco e inteligente que realmente hacía que las conversaciones fueran más entretenidas. Esta era una versión de Ram con la que realmente podía llevarme bien. Llamémosla Ram 2.0. Todavía brusca y mordaz, pero no cruel. Ella sabía cómo bromear sin herir, e incluso lanzaba algún que otro comentario útil o una observación aguda cuando era necesario. De todos modos, gracias por la comida, Ram, dije mientras terminaba el plátano, asegurándome de colocar con cuidado la cáscara en la bandeja para que pudiera tirarla más tarde. No había razón para crear trabajo extra o desorden cuando alguien más estaba siendo considerado. Como japonesa, ya era una especie de maniática de la limpieza. Pero cuando vivía como india en mi vida anterior, fui más allá. Era lo que podríamos llamar una maniática de la limpieza inusual. Y sí, eso es decir algo. Todavía recuerdo vívidamente cómo mi hermano mayor solía burlarse de mí. Terminaba de comer un paquete de patatas fritas y, en lugar de tirar el paquete vacío a cualquier parte, como haría el 99% de la población, lo doblaba cuidadosamente y lo llevaba en mi bolsillo hasta que encontraba un cubo de basura. El problema era que en India, los cubos de basura no estaban tan cerca como en Japón. A veces había que caminar medio kilómetro para encontrar uno. Pero aún así, prefiero llevarlos y tirarlos a la basura en mi casa en lugar de tirarlos a la basura. Así es como yo estaba programado. N/A. Atentamente en serio, si alguna vez regreso al mundo de donde viene mi Yoraj, lo primero que haría sería lanzar una cruzada de un solo hombre contra todo el sistema corrupto. No es ninguna exageración. Si tuviera el poder y la libertad legal, probablemente ejecutaría a la mitad de los políticos corruptos de ese país sin pestañear. Ese es el alcance de mi disgusto. Así de profundo es mi resentimiento hacia el ridículo sistema de gobierno que algunos de esos parásitos han construido. ¿Y Japón? No pretendamos que ese lugar fuera un paraíso. Claro, era más limpio, más eficiente, más desarrollado, pero la cultura laboral, una completa basura. Un sistema que exigía que no fueras más que un perro obediente y sin mente frente a tus superiores, sin importar cuán idiotas o ávidos de poder fueran. El acoso laboral no era raro. Incluso le pasó a mi padre, Natsuki Kenichi. Por suerte, él no era de los que se dejaban vencer por esas tonterías. No estaba hecho para ser una víctima. Cuando la situación se volvió tóxica, no lo dudó. Renunció por su propia voluntad y, como era de esperar, consiguió otro trabajo poco después. El hombre era competente y tenía las agallas para estar a la altura. Para Natsuki Subaru, la versión de mí que solía vivir una patética vida encerrada, mi padre era el ideal. El hombre en el que quería convertirme cuando fuera mayor. Hasta que, por supuesto, la vida dio un giro y caí en una depresión, dejé la escuela y desperdicié mis días tirado frente a la pantalla de una computadora, sin hacer absolutamente nada que valiera la pena.
Sí, no es exactamente algo de lo que esté orgulloso. Si no fuera por la fusión de mis recuerdos de Raj con la mente de Subaru, probablemente no estaría aquí hoy. Seguiría siendo ese miserable recluso, ahogándome sin autoestima, considerándome inútil y pensando que mi muerte era una forma de salvar a todos los demás, sin valorarme. En aquel entonces, los pensamientos suicidas no eran solo ocasionales. Eran visitantes diarios. Una parte rutinaria de la vida. También hubo varias cosas que no me gustaron de Japón. En ese mismo momento, sacándome de esa sombría espiral de recuerdos, escuché la voz de Ram. Lord Zero, ¿sucede algo? Parece sumido en sus pensamientos, quizás preguntándose sobre las tendencias incestuosas de su autoproclamada hija. Preguntó con su habitual cara de póker, con un tono completamente plano. No pude evitar reírme, más que nada por incredulidad. Por supuesto que diría algo tan escandaloso con cara seria. Por suerte, Gloria no estaba allí. Si hubiera oído a Ram decir eso, estoy casi seguro de que le habría dado una bofetada en ese mismo instante, sin siquiera pestañear. Y conociendo a Ram, probablemente lo habría tomado con una sonrisa, como si hubiera ganado algún tipo de concurso de sarcasmo. Nada de eso, dije mientras me levantaba, cambiándole el tema de tema, solo recuerdo algunas cosas del pasado. No agregué nada más, ni Ram preguntó. Ella simplemente asintió levemente, respetando el límite, y salí tranquilamente de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, pensé en Gloria. Ella se había encargado de limpiar por sí sola mis territorios de la corrupción. Ella se ocupaba personalmente de cada soldado corrupto, de cada burócrata perezoso, de cada funcionario hipócrita. Con ese nivel de dedicación, probablemente ella estaba estacionada en Altenberg en ese momento o patrullando aldeas para asegurarse de que todo estuviera en orden. En cuanto a los espíritus unidos a mí, excluyendo a Beatrice, actualmente estaban en un sueño profundo, residiendo en mi llamado espacio del alma o como quiera que eligieran llamarlo. De camino me detuve ante uno de los grandes ventanales y miré hacia afuera. El jardín estaba floreciendo como se esperaba, su flora cuidadosamente cuidada bailaba con la ligera brisa. Más allá, el bosque se alzaba en silencio, sus profundidades oscurecidas por la sombra y la distancia. Beatrice no estaba dentro de la mansión hoy. Probablemente estaba con Otto y los demás. Recientemente se había interesado bastante por las distintas máquinas y mecanismos que había diseñado e implementado. Era raro verla curiosa, pero cuando se enganchó, se sumergió de lleno. El primer producto oficial de mi empresa fue un fertilizante, concretamente un fertilizante NPK. Se fabricaba y distribuía exclusivamente en los territorios bajo mi gestión. Mantuve el precio bajo para hacerlo accesible, pero gracias a que el proceso de producción es prácticamente gratuito, literalmente usa aire y ceniza, aún así obtuve una ganancia sólida. Crear algo valioso de prácticamente nada. A eso le llamo economía satisfactoria. Los siguientes en la fila fueron los bolígrafos. A diferencia de los fertilizantes, que eran un consumible, estos requerían una instalación de fabricación más permanente. Tuve que montar una fábrica entera dedicada a producir los bolígrafos y los componentes necesarios. Debido a la falta de infraestructura eléctrica, la mayoría de la maquinaria funcionaba mediante energía manual, pedales, palancas, manivelas. Los cuerpos de los bolígrafos estaban hechos de madera dura pulida, duradera y fácil de moldear. Los cartuchos de tinta requerían un trabajo de metal de precisión, que logré con tornos y laminadores que diseñé desde cero. La tinta, sorprendentemente, resultó ser el verdadero desafío. Para su producción se necesitó una línea de maquinaria completamente diferente, centrada en el procesamiento químico. La mayor parte del esfuerzo se invirtió en obtener alcohol bencílico, un componente fundamental para crear la tinta a base de aceite. Afortunadamente, el pigmento nunca fue un problema. Las materias primas para los colorantes ya eran abundantes y fácilmente disponibles en este mundo. Mientras que los lugareños utilizaban principalmente plumas estilográficas y tinta a base de agua, que a menudo se corría y tardaba mucho en secarse, mi producto fue una mejora total. Lo diseñé para la nobleza, funcionarios gubernamentales, eruditos y cualquiera que pudiera permitirse instrumentos de escritura de alta calidad. Mi fijación de precios fue estratégica. Una moneda de plata por bolígrafo, con cargos adicionales por paquetes de tinta recargables. Considerando que la tinta a base de aceite era desconocida aquí, no tenía competencia. Era un monopolio absoluto. No hay nada como vender innovación en un mundo que aún está anclado en la mentalidad medieval. Es como darles teléfonos inteligentes a cavernícolas y cobrarles un alquiler.
El siguiente gran paso fue la imprenta. Sí, había construido uno con éxito. Una versión temprana, similar en función al diseño de Gutenberg, pero mejorada con mis propias modificaciones. Había planeado finalmente dejar salir al autor que llevo dentro y comenzar a publicar libros bajo un seudónimo o dos, inundando el mercado con literatura, manuales, textos científicos e incluso historias de ficción. Pero entonces me encontré con un obstáculo. Ya lo creo. Las cosas no pueden ir tan bien, ¿verdad? El principal obstáculo que se interponía en mi camino en este momento era el papel, simple y llanamente. Lo necesitaba. No solo en pilas y paquetes. Necesitaba montañas de ese material. Si quería construir una industria editorial sólida, necesitaría un suministro constante e ininterrumpido de papel producido en masa. Y los métodos actuales de producción de libros en este mundo eran ridículamente primitivos. Aquí todavía se escribían libros a mano. Ya sea a través de la escritura tradicional o, si la persona era rica y tenía acceso, mediante el uso de plumas mágicas o metía encantadas diseñadas para transcribir a mayores velocidades. Aún así, la cantidad de libros disponibles era extremadamente limitada. La alfabetización no era solo una habilidad, sino un lujo. ¿Y los libros? Bienes escasos, a menudo demasiado caros para que la gente común siquiera soñara con poseerlos. Pero tenía intención de cambiar eso. Si el conocimiento es poder, entonces ¿por qué diablos está encerrado tras un muro artificial de escasez? Para romper ese muro, necesitaba producción en masa. Y para producir libros en masa, primero necesitaba producir papel en masa. Eso significaba construir máquinas, totalmente automatizadas si era posible, o al menos algo parecido. Si hacía máquinas, necesitaría más trabajadores y no iba a contratar personas que pudieran filtrar mis secretos fundamentales. Los diseños en mi cabeza ya estaban concretados. Fábricas de papel con rodillos, despulpadoras mecánicas, sistemas de secado y prensado. La obra completa. Sin embargo, la electricidad no existía como un servicio público generalizado en este mundo, por lo que todo tenía que ser alimentado ya sea manualmente, mágicamente o mediante algún diseño híbrido. No iba a utilizar mano de obra donde la magia podía hacer un trabajo más limpio y eficiente. Así que tomé una decisión. Inventar maquinaria mágica. Una fusión de ingeniería mecánica y energía arcana, algo que podría revolucionar no solo la fabricación de papel, sino la industria en su conjunto. Beatrice Betty se había ofrecido a ayudar con eso. En realidad ella estaba bastante involucrada en el proyecto. En ese momento, debería estar analizando las máquinas que ya había construido, entendiendo los principios físicos detrás de ellas, palancas, engranajes, dinámica de presión, y tratando de replicarlas o incluso mejorarlas usando magia. En mi opinión, con su profundo conocimiento de la teoría mágica combinado con la ingeniería fundamental que le he estado enseñando, debería ser capaz de crear prototipos de sus propios híbridos de maquinaria mágica en unos pocos meses como máximo. Exhalé con fuerza, dejando escapar un largo suspiro mientras reanudaba mi caminata por el pasillo. Mi siguiente destino fue la habitación de Echidna. Me hizo recordar a su sirviente obsesionado y discípulo Yandere. Roswell estaba en algún lugar ocupándose de todas las tareas administrativas que le había encomendado. Últimamente se había reducido a una especie de cascarón vacío, nada más que un títere sin vida que seguía órdenes al pie de la letra. Solo una máquina con piel humana. Un antiguo cerebro ahora roto y sometido. Y me parece perfectamente bien. De hecho, quiero que sufra. No por justicia poética ni por un cierre emocional, sino porque se lo merece. No se trató solo de lo que no hizo, como su fracaso al intentar salvar la aldea Oni. Eso por sí solo no justifica mi odio. Siempre he creído que incluso alguien con un poder inmenso tiene derecho a elegir no intervenir. No todo es tu responsabilidad solo porque puedes. Mira a Spider-Man. Si hubiera ignorado el crimen y hubiera vivido una vida tranquila, tal vez habría sido más feliz. Quizás el tío Ben aún estaría vivo. Quizás no. El poder no obliga a la acción. No en todos los casos. Pero Roswell fue mucho más allá de la negligencia. Cometió atrocidades que todavía me cuesta asimilar, mató a sus propios hijos. Repetidamente. Y no solo eso, usó una retorcida magia de transferencia de almas para usurpar sus cuerpos y continuar su propia existencia. Él, o ella, dependiendo del género que habitara Roswell durante ese ciclo, se casaría, sería padre o madre de un niño, y una vez que ese niño creciera hasta cierta edad, acabaría con su vida y tomaría control de su cuerpo como si se pusiera un atuendo nuevo. ¿Y después?
La esposa, amante o madre sustituta que le dio ese hijo. Desechados como basura. Olvidados. Eso fue solo una de las razones por las que no pude simpatizar con él. Y no lo odié solo por eso. Porque no odio a la gente por ser monstruos. No vivo en su piel. No existo en sus circunstancias. ¿Quién carajo soy yo para juzgar las decisiones de alguien si no llevo sus cargas? Reservo mi odio para las personas que cometen el mal no por desesperación, trauma o lógica retorcida, sino porque les conviene. Porque es fácil. Porque les beneficia. Ese es el tipo de mal que desprecio. Roswell. Lo odiaba por las veces que tuve que morir. Por los bucles que sufrí. Por los fracasos que sufrí, todo gracias a sus manipulaciones e interferencias. No me importan las altas esferas morales ni las justificaciones filosóficas. Lo odio por lo que me hizo. Punto final. Suspiré de nuevo, esta vez por cansancio. Mis pensamientos se dirigieron a Reina y no pude evitar sentir una punzada de añoranza. Extrañaba su presencia. Su calor. Su voz. Su capacidad para aliviar la carga, aunque fuera por un instante. Sabía que podía llamarla a mi lado en cualquier momento si quería. Aparecía sin dudarlo. Pero no quería interrumpir su trabajo. Había acompañado a Emilia en su gira de discursos por los territorios. Otra de esas apariciones públicas cuidadosamente planificadas, esenciales para consolidar la imagen y la legitimidad de Emilia ante el pueblo. Una vez terminados los discursos, ya había hecho planes para entrenarla yo mismo en las artes de la marca de hielo. No podía permitirme que Emilia fuera apuñalada por algún bandido rebelde durante una visita a la aldea. Su seguridad debía ser más que la responsabilidad de alguien más. Luego estaba el problema de Puck. Había recuperado lo suficiente de mi aura y equilibrio mágico para poder restaurarlo de forma segura de la reacción que sufrió después de romper a la fuerza su contrato con Emilia. Lo había hecho para salvarla, pero el coste había sido enorme. Impacto mágico, trauma espiritual, pérdida de esencia. Todo el cóctel de colapso mágico. Aún así, no tenía prisa. Pensé que sería una buena recompensa para Emilia cuando terminara su gira de conferencias en unos días. Un regalo para devolverle a la compañera que perdió. Una que no esperaba, pero que se merecía por completo. Ya ha hecho más que suficiente. Un pequeño empujón emocional podría ser justo lo que necesita. Me detuve por un momento y miré por otra ventana que bordeaba el pasillo. Los árboles se mecían suavemente afuera y el jardín de abajo permanecía quieto bajo el sol de media tarde. El mundo, por una vez, parecía tranquilo. Pero el trabajo estaba lejos de terminar. Y había algo que necesitaba hacer, porque si no, significaría que solo soy el típico protagonista Isekai. Continuará, N/A. Chicos, si llegamos a 525 PS para mañana, actualizaré un capítulo extra, este capítulo tiene 4000 palabras, básicamente 2 capítulos de largo. Así que considérelo una pequeña ventaja. También vamos a tener una charla. ¿Sabías que en la mitología hindú, la primera esposa del señor Shiva, Sati, era hija de un rey y se enamoró de él? De hecho, ella era la diosa destinada a ser la esposa del señor Shiva desde el principio. Sin embargo, el rey, su padre, tampoco vio con buenos ojos esta unión. Porque durante ese tiempo los dioses más adorados del Trimurti eran Brahma y el señor Vishnu. El señor Shiva era considerado un ser excepcional y todos le tenían miedo, pues era el dios al que adoraban los demonios y los espíritus. Vivía muy frugalmente, como un monje. Meditaba durante días y se mantenía alejado de las cosas lujosas. Entonces consideró que el señor Shiva, el dios de la destrucción, no era digno de su yerno. Después de que la diosa Sati se casó con el señor Shiva, él la expulsó. Después de eso comenzó un gran ritual, donde aparecieron muchos dioses, incluidos el señor Brahma y el señor Vishnu. También invitó a muchos dioses menores pero respetables, pero no invitó al señor Shiva ni a su hija. Si bien el señor Shiva era tranquilo y no le importaba mucho la falta de respeto, prefiriendo pasar sus días en meditación y con su amada esposa, su esposa no pudo soportar la falta de respeto hacia su esposo. Entonces ella fue a ver a su padre, sola, no solo para saludarlo sino que quería que bendijera su unión y tal vez invitara también al señor Shiva. Por supuesto, como es un hombre arrogante, el bastardo insultó al señor Shiva frente a ella, maldijo a Sati y dijo, ¿cómo no la consideró digna de ser su hija?
La diosa Sati no pudo soportar la vergüenza, enojada, se volvió Sati, básicamente se quemó hasta morir para detener la puja que estaba haciendo su padre o para preservar el orgullo de su esposo. No estoy segura de esta parte, tendré que visitar los Puranas para verificarlo. Los medios modernos siempre tergiversan los hechos. Mientras su padre reía de alegría al ver a su hija convertirse en cenizas, el señor Shiva, que estaba meditando, sintió la muerte de su esposa. Al instante la ira se apoderó de él, la muerte de su esposa lo enfureció tanto que realizó una danza de destrucción y creó un avatar. Él era el guardián del cosmos y destructor del tiempo. Kal Bhairav, quien luego procedió a dirigirse a la puja. Los dioses no pudieron evitar que el rey insultara a Satyo su muerte porque estaban obligados por la promesa, y cuando apareció Kal Bhairav, los dioses tuvieron que proteger al rey debido a su promesa. Resultado: aniquilación total. Todos los dioses, los inmortales, incluidos el señor Brahma y el señor Vishnu, fueron masacrados. Al final, el cadáver sin cabeza del rey rodó por el suelo. Así nació el ritual del Sati. Sin embargo, fue algo completamente voluntario y, por la forma en que el señor Shiva lloró después de la muerte de Sati, claramente no se hizo de manera casual y se consideró un tabú en sí mismo, tal vez cometido solo para preservar el propio orgullo si las circunstancias eran realmente desesperadas. Prefiero morir antes que convertirme en esclavo de alguien o ser violado. Pero entonces llegaron los sabios brahmanes y reyes, que se preguntaban, ¿por qué si muero, mi esposa puede vivir? Así que tergiversaron deliberadamente la verdad y los hechos. Viola. Ahora la sati es obligatoria. Más tarde se abolió, y afortunadamente así fue. Para ser honesto, si Sati fue realmente parte de la cultura hindú aún es tema de debate. Tal vez la moraleja principal fue no ser nunca Sati ya que solo causa dolor y sufrimiento, pero nuevamente, la gente cree lo que quiere. Espero que aprendas de esta historia. De todas formas, envíame la postdata. 89, Encuentro con Echidna parte 1. Punto de vista de Subaru. Es un placer volver a verte, cariño, dijo Echidna en un tono burlón y pícaro mientras sorbía su té con tranquilidad. Afortunadamente, esta vez no estaba mezclado con ninguno de sus fluidos corporales. Se sentó al otro lado de la mesa, con la mirada fija en una serie de notas, teoremas garabateados y fórmulas arcanas que le había entregado previamente. Su atención estaba claramente dividida, mitad en mí, mitad en el conocimiento que le había transmitido. ¿Viniste a visitarme porque me extrañabas?, preguntó ella, con la voz llena de diversión. No le di vueltas a la pregunta ni intenté evadir la insinuación. La miré a los ojos y respondí con total sinceridad. Vine a verte, admití con tono sereno. Pero hay algo importante que debemos hablar. Sin pedir permiso ni esperar a que se intensificara el dramatismo, invoqué una mano sombría, visible solo para mí desde mi costado, y la usé para jalar una silla de la esquina de la habitación. Flotó suavemente hacia el otro lado de la mesa redonda, justo enfrente de su asiento. Una vez que se acomodó, me senté y me acomodé. Echidna dejó de leer, apartó la vista de las notas y me dedicó toda su atención. Sonrió con amabilidad, quizá incluso con cariño. Vaya, ¿entonces has venido a pasar un rato romántico conmigo?, preguntó, ladeando la cabeza y dándose golpecitos en los labios con un dedo, con una timidez exagerada. Quizás para consentirme un poco. O quizá añadió con una sonrisa pícara, ¿has venido a tener intimidad conmigo? Su párpado revoloteó de una manera burlonamente inocente mientras cerraba un ojo juguetonamente. No me inmuté ni me sonrojé. Le di una respuesta plana y serena. Nada de eso. Su sonrisa rápidamente se convirtió en un puchero y dejó escapar un suspiro decepcionado, exagerándolo para lograr efecto. Yo pensaba que por fin nos estábamos acercando, dijo con fingida frustración. Me incliné ligeramente hacia adelante, con voz firme y firme. Por tu culpa, tuve que lidiar con un loco desquiciado con maquillaje de payaso, alguien obsesionado hasta la médula. Y no olvidemos cómo intentaste convencerme de que me convirtiera en una simple marioneta para tu diversión. Su expresión cambió ligeramente. Por un instante, pareció genuinamente culpable. Golpeó la mesa con la mano, ligeramente, pero con la fuerza suficiente para demostrar su frustración. Eso fue solo por mi impulso operacional incompleto. Protestó. Era mi yo más joven, mi versión menos desarrollada e inmadura. Esa no era yo. Ahora soy la versión completamente evolucionada, madura y consciente de Echidna. Soy la versión MILF. Ella volvió a hacer pucheros después de su declaración, con los brazos cruzados como si intentara enfatizar su seriedad. Arqueé una ceja.
Dejando de lado el inquietante hecho de que siquiera sepas lo que significa el término MILF, la realidad no cambia. Seguías siendo tú. Solo una parte diferente de ti, pero seguías siendo tú. Ella suspiró derrotada y sus hombros se desplomaron un poco. Entonces me miró de nuevo, con una expresión casi suave. Todos mis intentos de seducirte, quiero decir, de que te enamoraras de mí, han fracasado, ¿verdad? Preguntó, sin esperar una negación. ¿Sabes? Verte tan acaramelada con ese santo de la espada tuyo me da mucha envidia. No respondí de inmediato. Sus palabras estaban cargadas de emoción, pero sabía que no debía confiar en cada palabra. Quizás eso es lo que te emociona, añadió rápidamente, como si intentara cambiar las tornas. Ver a una doncella como yo perseguirte, completamente indefensa, mientras tú eliges deliberadamente a otra, solo para poder sentir la emoción de traicionar a alguien que realmente quiere tu corazón. De nuevo, no respondí. Con Echidna, responder a la provocación solía ser su juego. Convertir la verdad en mentiras, o peor aún, las mentiras en verdades, era algo natural para ella. Ella era, después de todo, la bruja de la codicia. Pero entonces ella preguntó algo que realmente me tomó por sorpresa. Dime, ¿cómo puedo hacer que te enamores de mí? Preguntó sin rodeos, mirándome fijamente. Me quedé paralizado un momento, sorprendido por lo directa que estaba siendo. Pero no aparté la mirada. La miré a los ojos, muy serio. Eso no es algo que pueda responder, dije tras una pausa. Porque si pudiera responder eso, si supiera qué desencadena ese sentimiento en mí, entonces no sería humano. Sería una máquina, siguiendo un algoritmo predecible. Ella asintió lentamente, su expresión perdió algo de su agudeza burlona. Por una vez, pareció comprender la importancia de lo que decía. Después de un momento, ella sonrió de nuevo, no seductoramente, sino casi suavemente. Bueno, entonces, maestro, comenzó, cambiando ligeramente de tema, ¿qué tal si jugamos a un pequeño juego? Le haré algunas preguntas. Después, puede contarme cualquier tema importante del que haya venido a hablar. Levantó un dedo, agitándolo juguetonamente. Y sé que técnicamente soy tu sirvienta o esclava, o como se llame esta extraña dinámica de poder entre nosotras, pero por la tranquilidad de esta doncella, ¿me consentirías un poco y responderías a mis preguntas? Piénsalo como una forma de intercambio de conocimiento. Eso es lo tuyo, ¿verdad? Incluso está en nuestro contrato. Puse los ojos en blanco ligeramente, pero cedí. Está bien, dije. Su respuesta fue inmediata. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro, tan deslumbrante que podría haber hecho sentir inseguro al sol. ¿En serio? ¿Cómo podía una bruja, un monstruo inhumano, inmortal y manipulador, verse tan linda? Ella se inclinó hacia adelante, con expresión curiosa, casi ansiosa. Bueno, entonces, primera pregunta, empezó, con el tono de una colegiala enamorada. Dime, ¿por qué respetas tanto a Reina? Y no digas que es solo porque es tu amante. Quiero saber algo más profundo. Estaba tanteando el terreno, sin duda. Pero no tenía motivos para ocultarle la verdad. No había nada que temer. Es sencillo, dije, mirándola a los ojos con seguridad. Ella fue quien me salvó. Echidna ladeó la cabeza. ¿Te salvó? ¿Te refieres a todas tus situaciones casi mortales y batallas imposibles? Negué con la cabeza. No. De la muerte no. Ella parpadeó. Ella me salvó, de mí mismo. Mis palabras inmediatamente llamaron su atención. ¿De ti mismo? Repitió ella, inclinando la cabeza y con la voz cargada de curiosidad. Sí, así es, confirmé con un gesto de la cabeza. Echidna, seamos sinceros por un momento. Cuando llegué a este mundo, no tenía absolutamente nada. No exagero. Mis reservas de maná eran prácticamente inexistentes, apenas superiores a las de un skip. Mi fuerza física, comparable a la de un granjero desnutrido. Mi conocimiento general de este mundo, equivalente al de un niño pequeño que da sus primeros pasos a trompicones. No tenía ventajas, ni talentos, ni apoyo, y mucho menos protección. Estaba solo e impotente. Me recliné ligeramente en mi silla mientras continuaba. Y entonces llegó tu pequeño proyecto favorito. Tu estudiante obsesionado. Rosual y su gran diseño. Un hombre con un plan tan meticuloso, tan inquietantemente preciso, que si me desviaba, aunque fuera un poco, de sus expectativas, el resultado sería fatal. Si intentaba salirme de la caja en la que me había metido, me masacrarían una y otra vez hasta que hiciera las cosas bien o simplemente se diera cuenta de que ya no era útil y se deshiciera de mí.
Echidna me dirigió una mirada incómoda, como si la hubieran pillado con las manos en la masa. Soltó un silbido largo y forzado y apartó la mirada a propósito, fingiendo estar distraída por algo invisible, como si no tuviera ni idea de quién era ese tal Rosuaal. Por supuesto, todo era una farsa. Era ella, literalmente, quien lo guiaba. La artífice de la locura. La miré con los ojos entrecerrados. Dime algo, Echidna. Hipotéticamente, si mi autoridad fuera diferente, si no me permitiera fortalecerme con cada reinicio ni me diera la ventaja que necesitaba, ¿qué crees que me habría pasado? Se quedó inusualmente callada por un breve instante, casi contemplativa. Luego, con una seriedad inusual, respondió. Te habrías roto, dijo sin rodeos. Mente y físicamente. Completamente destrozado. Imagino que habrías muerto incontables veces, quizás incluso a manos de esa criada de pelo azul, y eso sin contar todas las demás ocasiones en las que tu absoluta falta de fuerza debería haberte llevado a una muerte prematura. Hizo una pausa por un segundo, dejando que sus palabras se asentaran antes de continuar. Si no hubieras tenido esa habilidad especial durante tu estancia en la capital y hubieras repetido las mismas tonterías, estoy seguro de que te habrían humillado públicamente, quizá te habrían tildado de tonto. En el mejor de los casos, se habrían reído de ti, considerándote alguien que no conocía su lugar. En el peor, te habrían ejecutado. O asesinado en la oscuridad por familias nobles o los caballeros reales solo por atreverte a hablarles como a un igual. Exactamente. Dije, aplaudiendo una vez, como felicitándola por haber dado en el clavo. Entonces me detuve y me incliné ligeramente hacia adelante, con una extraña sonrisa dibujándose en mi rostro. Se estremeció visiblemente. Me pregunto qué expresión pondría. Probablemente algo que no esperaba. Sí, pero Reina. Reina me salvó, dije con voz más baja, pero más pesada. No una. Ni dos. Sino varias. De no ser por ella, habría quedado atrapado en un círculo vicioso de dolor y fracaso. Habría tenido que empezar de cero una y otra vez, sufriendo las mismas pruebas brutales sin ningún progreso. Cuando no tenía nada, ella me defendió. Hubo razones, por supuesto algunas incluso adorables en retrospectiva, pero independientemente de sus motivaciones, estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo. Cuando estaba en mi punto más bajo, cuando el mundo no tenía nada que ofrecerme, aún tenía a Reina. Por eso estaré ahí para ella pase lo que pase. Aunque la etiqueten de monstruo. Aunque digan que no es más que un arma de destrucción. Aunque la presenten como una amenaza y se vea obligada a aniquilar ejércitos enteros, permaneceré a su lado. Aunque el mundo entero la vea como nada más que una bestia, dije con voz firme, seguiré caminando a su lado. Quizás me di cuenta, en el fondo, de que ella haría lo mismo por mí. Quizás eso es el amor de verdad. Quizás por eso, me he enamorado de ella. Terminé de hablar y me recosté en silencio, dejando que el peso de mis palabras llenara la habitación. Sabía lo que Echidna realmente quería saber. ¿Qué me atraía de Reina? ¿Qué me hacía comprometerme con ella tan intensamente? Y le había respondido con claridad, sin dudarlo. Echidna sonrió entonces, satisfecha. Levantó su taza de té, bebió las últimas gotas y la volvió a dejar en el platillo con un suave tintineo. Luego, como si no hubiera terminado del todo, me miró y me preguntó una cosa más. Oye, ¿qué habrías hecho si no tuvieras tus poderes y Reina tampoco te hubiera defendido? Te saltaste esa parte, ¿verdad? Sonreí ante su pregunta. No me lo esperaba, pero aún así me conmovió. Como dije antes, me salvó de mí mismo, respondí, con un tono cada vez más pesado. Porque si me hubieran empujado lo suficiente, acorralado hasta no tener escapatoria, tratado como basura, obligado a morir solo porque alguien quiso usarme, asesinado por no ser lo suficientemente bueno, insultado por ser débil, ignorado porque no confiaban en mí, golpeado hasta la muerte por el orgullo de alguien, hice una pausa. Entonces, habría hecho cualquier cosa. No bromeo. Podría haberme unido al culto de la bruja. O peor aún, podría haber reunido a los locos. Los individuos más fuertes e impredecibles del mundo. Imagina una facción liderada por mí, con Volcánica, Shaula, Cecilus y Alibel apoyándome. Podríamos haber reducido este país a cenizas. Podría haber emprendido una cruzada sangrienta y masacrado a todos los arzobispos del pecado uno por uno, robándoles sus autoridades. Quizás incluso habría llegado al extremo de liberar a la bruja de la envidia para destruir este mundo patético. O tal vez simplemente lo habría dejado todo atrás y habría viajado a través de las dimensiones con Shaula y Satella a mi lado. Dejé escapar un suspiro lento. Las posibilidades habrían sido infinitas.
porque al final, un hombre solo aguanta hasta cierto punto antes de estallar. Antes de decidir incendiar el mundo entero. Me quedé en silencio, y por un largo momento, ella también lo hizo. Su rostro se transformó lentamente en algo inquietante. Su expresión era indescifrable. Una amplia y pícara sonrisa se dibujaba en sus labios, pero sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos y brillantes, como si estuvieran al borde de las lágrimas. Su miasma comenzó a filtrarse de su cuerpo como niebla, formando densas y oscuras sombras que se deslizaban por su rostro. Una repugnante mezcla de aura púrpura y negra la envolvió como un manto. Esa respuesta, susurró con una sonrisa escalofriante, satisface mi codicia. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, su miasma se desvaneció. Su aura se estabilizó. Volvió a su estado habitual como si nada hubiera pasado. La miré fijamente. Si eso hubiera sucedido, si hubiera seguido ese camino, habría hecho todo lo posible por destruirte, dije con frialdad. No solo a ti. Habría cazado hasta la última alma de bruja existente y las habría destrozado por completo. Ella no se inmutó. De hecho, volvió a sonreír, esta vez con sinceridad, con una mirada suave, casi satisfecha. Inclinó ligeramente la cabeza y, con el tono más sincero que jamás le había escuchado, respondió. No me habría importado, si hubieras sido tú quien acabara conmigo. Y por alguna razón inexplicable, esa línea, esas palabras simples y sinceras, hicieron que mi corazón diera un vuelco.